y que ninguno otro puede sustituir. La enciclopedia se salta otro pasaje de Campion. Lo que dejó por escribir completaría su gloria, pero lo que dejó escrito basta a fundársela imperecedera. Otra elisión. Gracias a él, Navarra, con B, como aparece en el título de la obra, Navarra se conoce a sí misma. Gran cosa, dice Arturo Campion. Gracias a él, gracias al padre Moret, gracias a él, Navarra se conoce a sí misma. Y lo que era confuso sentimiento de personalidad se perfeccionó en plena conciencia nacional. Por eso digo que a la enciclopedia Auñamendi no le interesa lo mismo que a la gran enciclopedia Navarra. Aquí importa el padre Moret por lo que tiene de vascófilo y de euskárico y, como se verá más adelante, incluso de euskaldún. Muchos presentes óptimos ha recibido Navarra de sus buenos hijos, pero quedan por bajo del de Moret. Este patricio insigne proveyó a su madre de una facultad nueva, la memoria. Las materias que descubrió o ilustró el padre Moret son innumerables. La geografía de Baskonia, lo pone con B y con K, la geografía de Baskonia y Cantabria, según los clásicos, la antigüedad y extensión del vascuence, lo pone con K y con Z, la evangelización de las tierras vascónicas, por supuesto con K, las relaciones mutuas de vascones y godos, las expediciones de los francos a Navarra, el estado de independencia de este país respecto a los reyes de Asturias. Es lo que a cada cual le interesa una cosa de Moret, y toma. En Navarra pues estaban más ligeros de equipaje y más ligeros de intenciones, y en la enciclopedia Auñamendi hay unas intenciones, por supuesto, nacionalistas, no digo independentistas, digo aún nacionalistas, digamos al estilo de Prat de la Riba. E incluso de Rubió-Llors, es decir, es una obra muy erudita y muy atendible y muy seria, está lejos de las locuras de los independentistas odiernos. Independencia de los reyes de Asturias, pero bueno, es el mismo interés y la misma pasión con la que se habla de la independencia de Castilla con respecto del Reino de León, cosa que, por cierto, los historiadores castellanistas que quieren hablar de una España unitaria conformada en torno a Castilla, lo cual es un mito como cualquier otra cosa, toda historia intencionada y sesgada es un mito. Pues esto de que Castilla es el centro, no suelen hablar de esa quema de las leyes leonesas por parte de los castellanos. Alguien dirá, bueno, pues porque es una leyenda. Bueno, pero hay otras muchas cosas que son leyenda y sin embargo de ellas sí habla la historiografía castellana. Yo para enterarme de ese independentismo castellano contra León, de ese quemar las leyes en público, las leyes de León, ese quemarlas en público, yo tuve que leer a un historiador periférico como es Ángel Balbuena Prat, que sí habla de este independentismo castellano, porque él mismo, bueno, en fin, Murcia, él mismo no es castellano, no es castellanista, y segundo, es un historiador de los pies a la cabeza, y es un historiador serio, completamente serio, que está lejos de mitos y cuenta todo lo que hay que contar, y que los historiadores del tipo Menéndez Pidal pues suelen callar. De hecho, Balbuena Prat enmienda la plana a Menéndez Pidal, como también lo hacía otro escritor periférico que era Lugones, solo que el poder de Menéndez Pidal es tan grande que cuando encuentra en falta a Menéndez Pidal dice, bueno, es así, pero será como lo dice Menéndez Pidal. Él sabrá. Bueno, pues aquí se habla de la independencia de los navarros frente a los reyes de Asturias. Se insiste en ese aspecto sacado de la vastísima, de la oceánica obra de Moret. La limitada extensión de la conquista musulmana. Es decir, todos aspectos que contribuyen a un nacionalismo euskárico, un nacionalismo
vascuence. La limitada extensión de la conquista musulmana. Es decir, que nosotros mantuvimos nuestra identidad. Se historia la conquista musulmana, pero fue poca cosa. El cuadro grandioso, claro, eso también es necesario, un pasado memorable, un pasado del que sentirse orgulloso, el cuadro grandioso del reinado de Sancho Garcés y la puntualización de su individualidad, la expansión del imperio de Sancho el Mayor, la jornada de Sancho el Fuerte a territorio musulmán y sus consecuencias políticas son, entre otras muchas, páginas que conservan la huella leonina del historiador pamplonés. Estoy hablando de los intereses de la Enciclopedia Auñamendi cuando claramente esto son palabras de Campión, y claro, esto obedece a los intereses del nacionalismo de don Arturo Campión. Pero claro, la selección es bastante significativa, porque este pasaje en la Gran Enciclopedia de Navarra no se reproducía, y aquí sí. Y ahora viene la parte de Moret como euskaldun, que he dicho que también se incluye. Sí, también se hace hincapié y especial énfasis en la condición del padre Moret como euskaldun, es decir, como vascohablante, como conocedor, y no solo conocedor, sino practicante de la lengua euskárica. Dice la Enciclopedia Auñamendi: respecto a la lengua, sabemos por la declaración prestada en el proceso de 1645 sobre el euskara en Pamplona que Moret también lo hablaba, ya que dice que, bueno, claro, el fragmento está un poco descontextualizado, dice, y esta es la cita: de 15 que confiesa, solo uno será en vascuence y los demás en romance. Y cita a Idoate, el artículo, la monografía, Esfuerzo bélico de Navarra en el siglo XVI, publicada en Pamplona en 1981. Sin duda, sigue diciendo la Enciclopedia Auñamendi, sin duda Moret no podía dejar de rendir, a despecho de su concienzuda labor de investigación, un tributo. Y ahora lo que vamos a leer, ya no de Campión sino de Altadil, nos va a parecer modernísimo, sorprendentemente moderno. Por eso he dicho que recordáramos el año de la obra de Altadil. Nos va a parecer muy moderno, pero si le vemos el andamiaje, si le vemos el cañamazo, comprenderemos que tiene sentido y que no es anacrónico en absoluto. Sin duda, Moret no podía dejar de rendir, a despecho de su concienzuda labor de investigación, un tributo a las preocupaciones dominantes en la historiografía de la época. Así, según era normal entonces, ciñe demasiado su campo de investigación, y esto todavía lo dice la enciclopedia, ciñe demasiado su campo de investigación histórica al estudio de las vicisitudes político-guerreras de la monarquía y de las clases dominantes de Navarra, dejando en la penumbra lo relativo a la vida del pueblo, tanto en su vertiente socioeconómica como en la cultural. Es decir, le reprochan, a pesar de... La enciclopedia le reprocha, a pesar de su concienzuda labor de investigación, le reprocha como un vicio el que tratara de lo que de toda la vida había sido historia, y de lo que se consideraba la labor de la historia y lo que aparecía en los libros de historia, que era la vida de los reyes, sí, las intimidades, pero solo de los reyes. Y solo aparecían intimidades del pueblo cuando secaban, cuando cortaban, cuando entraban en colisión con la vida privada de los reyes. Las decisiones de los parlamentos, las batallas, la corte, todo eso es lo que de siempre ha sido la historia, con la pequeña matización de que la historia en sus primerísimos orígenes, en Heródoto, no es solo el recuento de batallas, la sucesión de los reyes, las decisiones de las asambleas. No es solo eso, sino también una geografía, una antropología, especialmente por el padre de la historia, que es Heródoto. Efectivamente, Heródoto incluye noticias antropológicas, descripciones geográficas,
domésticas, etcétera, pero es porque en ese momento la historia hace honor y es fiel a su etimología y describe lo que se ve. La historia es lo que se ve, en tanto que luego será lo que se sabe. Y es la misma raíz indoeuropea y tiene sentido también esa ambivalencia en griego. Lo que, más allá de este origen, que durante el resto de la historiografía, del desarrollo de la historiografía, parece sorprendente que un historiador se meta con costumbres y tal, pero claro, ese es el origen. El historiador cuenta lo que ve y lo que le han contado en cada lugar. Pues esta estatua la hicieron y por ahí va entrando la historia diacrónica, pero la historia en sus orígenes tiene un importante elemento sincrónico, por lo tanto antropológico, pero después es enteramente diacrónica, la historia es diacronía y no tiene en cuenta las observaciones antropológicas, sino que se fija en la vida de los reyes. Eso es lo que es la historia en Jenofonte, por ejemplo. En Jenofonte, cuando Jenofonte habla de los persas, naturalmente que habla de las vidas y tradiciones, pero todo relacionado con la vida privada de los reyes, o con la vida privada de los caudillos, de los jefes, etc. Eso es lo que es la historia. Entonces, asombra que se le pida al padre Moret una noción de intrahistoria, como a que luego predica Unamuno, naturalmente tomándola de otras escuelas historicistas y de otros autores, pero pedirle al padre Moret que vele por la intrahistoria y afearle que no lo haga y que se centre solo en los reyes y en asombroso, pero no tanto, tiene un sentido. Dejando en la penumbra lo relativo a la vida del pueblo, tanto en su vertiente socioeconómica como en lo cultural. Esto es de la enciclopedia, pero es que esto está en Altadil, en el siglo XIX. Esto está en el siglo XIX y antes de que Unamuno hablara de intrahistoria. Altadil escribirá a este respecto que, y esta es la cita de Altadil, que parece asombrosamente moderna, a pesar de que ya he dicho que la obra de Julio Altadil, me voy a la bibliografía de la enciclopedia, es de 1887. La biografía y obras del padre Josef de Morete, cronista de Navarra, es de 1887. Bueno, pues en 1887 se descuelga Julio Altadil con esto. Escribía a este respecto que, dando lugar preferente a los esplendores de la monarquía y de la teocracia, relega al silencio la forma y manera de la vida popular. Se salta una cosa, se salta un fragmento de la enciclopedia, y resta brillantez a las efemérides de otros progresos humanos, cuales son los de las artes, las ciencias y las letras, dejando mutilada la vida de los siglos que pasaron. Y concluye la enciclopedia. Pero este y otros indudables fallos no han sido óbice para que Muñoz Romero, Antonio Ballesteros, Cánovas del Castillo y otros muchos entre los foráneos, foráneos de la comunidad foral, Muñoz Romero, Antonio Ballesteros, Cánovas del Castillo son foráneos. Bueno, y otros muchos entre los foráneos hayan sabido, al igual que Campión o Altadil, que sí tienen su plaza, sí tienen su etiqueta de este es de aquí, aunque Altadil, bueno, hayan sabido, al igual que Campión o Altadil, reconocer la magnitud de la obra cumplida por el benemérito cronista navarro en su tarea de seria y concienzuda investigación. Es decir, se le perdona que solo haya registrado minuciosamente lo que hacían los reyes y los obispos y los nuncios, y se le perdona. ¿Por qué esta asombrosa exigencia plenamente anacrónica? Y anacrónica incluso en la obra de Altadil, porque está exigiéndole intrahistoria antes de que la noción, yo creo que incluso llegara a estamparse, llegara a imprimirse. ¿Por qué les importa tanto ese pueblo dejado en penumbra? Pues porque ese pueblo es euskaldún, ese pueblo habla euskera, como también se le supone al padre Moret, y se insiste en defender esa idea. El padre Moret hablaba euskera. Ellos lo que quieren es una nación, Campión quiere una nación
una nación con un hecho diferencial, con un rasgo distintivo, que es la lengua euskárica. Si se cogen el mamotreto de las obras históricas del padre Moret, ven que ahí de euskera hay muy poco o nada. Hay muy poco o nada. ¿Y dónde encuentran ese espíritu, ese Volksgeist vascuence, vascónico, euskaldun? En lo que no está en la historia, en el pueblo. Si el pueblo hubiera hablado la misma lengua que sus reyes, sus obispos, etc., si el pueblo hubiese hablado castellano, latín, francés, si el pueblo hubiera hablado lo que sus clases dominantes, como aquí se dice la monarquía y la teocracia, ni a Campión ni a Altadil les preocuparía lo más mínimo el pueblo, darían por buena esa historia gloriosa y grandiosa de los reyes, los obispos, etc. Pero aquí quieren antropología porque consideran que el pueblo vasco, el pueblo navarro vasco, el pueblo euskaldun, si se quiere, el pueblo Euskal Herria, donde se habla euskera, Euskal Herria, y es el famoso invento de Iparral del País Vasco francés. Bueno, el País Vasco. Consideran que el País Vasco es uno de esos pueblos que no tiene historia, sino que tiene antropología. De hecho, la sección de antropología es la historia, es la sección de historia de los pueblos que no se considera que tienen la ITV, que no tienen la etiqueta, el certificado, la cédula, el derecho a tener una historia. Esos pueblos tienen historia, pero no se la busca en la sección de historia de una biblioteca, sino en la sección de antropología. Los malgaches, los papúes en Nueva Guinea no tienen historia, a pesar de que evidentemente han tenido, aunque muy reciente, pues unos registros, aunque sean todos tomados por otros pueblos, como en el caso de muchísimos pueblos bárbaros por parte de los chinos, incluyendo buena parte de la historia de los mongoles, que tienen sus textos, pero la mayor parte nos viene por fuentes chinas, por fuentes persas. Esto es lo que ocurre en la mente de Campión y de Altadil, que ellos ven la historia y no encuentran lo que querían, que era la historia del pueblo vasco. Saben perfectamente que esa historia ahora se llamaría antropología, en realidad sería antropología, y hubieran querido que el padre Moret hubiera hecho esa antropología, que incorporada en su historia se habría convertido automáticamente en historia, aunque no lo fuera, sería antropología. Y es por esto, por lo que ven como un defecto lo que es normal en las obras de todos los historiadores que alababa y elogiaba Quevedo en su España defendida. ¿Dónde está la antropología en el padre Mariana? ¿Dónde está la antropología? En casi ninguno, en Sandoval. ¿Dónde está? Bueno, algo hay, pero con la misma profusión y con la misma densidad que en Moret. Ellos esperaban una cosa, salen defraudados y ven un defecto donde en realidad no lo hay, porque es una petición anacrónica. Entonces, si esta es toda la objeción que se le puede hacer al padre Moret, aparte de aquellas partes que indudablemente, como fruto consecuente y lógico de su época, más que lo de la atención por la monarquía y la teocracia, hayan dado lugar a pasajes merecedores de la piqueta, pero eso en una obra del siglo XVII es que es de pura lógica, que todo no se va a mantener en pie. Si esas son las críticas que se pueden hacer al padre Moret, realmente tenemos que estamos ante un grandísimo historiador, un grandísimo escritor y un afiladísimo polemista, que es algo que nos ha permitido ver con muchísima más facilidad y transparencia el artículo de la biblioteca, el artículo de la enciclopedia, de la gran enciclopedia navarra. Por lo tanto, yo no puedo hacer más que invitar a quien me escucha a irse a la biblioteca de la Universidad de Navarra, a las digitalizaciones que hay del padre Moret y de sus respuestas y de sus enemigos, y darse a una lectura que no puede sino preverse placentera
y enormemente instructiva.